Muy buenas noches, bienvenidos a su clase de inteligencia artificial. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con la sesión de esta semana, en la cual estaremos hablando, pues, siempre de algunas cosas introductorias, algunos conceptos claves que llevan, pues, a lo que es el desarrollo de las inteligencias artificiales. Pero antes de ello, vamos a ir al versículo, ¿verdad?, ya que semana a semana vemos un versículo de la Biblia del cual extraemos un valor. En este caso nos encontramos en Mateo 6:16, que nos dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es la Reina Valera 1960, la versión que vamos a estar leyendo, y vamos a extraer un valor. En este caso, el valor es el ayuno propiamente, el ayuno. Bueno, en este caso quisiera que reflexionemos primero con un poco de contexto sobre el versículo. Y es que Jesús en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, o en el Evangelio de Mateo, en esos capítulos, vemos a Jesús dando lo que se conoce como el Sermón del Monte. Para algunos estudiosos de la Biblia, esto fue la plataforma de gobierno de Jesús aquí en la tierra. Fue como hablarle a sus discípulos o a aquellos quienes querían seguirle respecto de cómo sería su forma de gobernar o de qué consistía realmente el reino de los cielos. En ese sentido, pues debemos tomar en cuenta que si bien es cierto Mateo 5, Mateo 6, en la Biblia, cuando lo vamos a observar, aparecen como pequeños temas. No es que sean subtemas de que Mateo fue recopilando, sino que Jesús lo dijo todo de una sola vez. En el caso de Mateo, él fue poniéndole como los títulos, digamos, y estructurándolo de esa manera. Entonces Jesús es obvio que en el Sermón del Monte fue tocando diversos temas. Partió con las bienaventuranzas y de allí se fue a tocar muchos temas que están relacionados a las bienaventuranzas. Ahora, sabiendo en dónde se encuentra esto ubicado y que Jesús va a comenzar a hablar en los siguientes versículos a partir de Mateo 6:16 de lo que viene siendo el ayuno, debemos tomar en cuenta que el ayuno es una práctica religiosa que busca preparar al cuerpo para, digamos, eh, espiritualmente estar más en contacto con Dios o tener, digamos, ese contacto espiritual al abstenerse, digamos, del alimento. Eh, es una práctica que no la instauró Jesús. Aunque Jesús practicó bastante el ayuno, nos damos cuenta que es una práctica que es del Antiguo Testamento. Vemos a Moisés hablando respecto de ella, vemos a otros pasajes, digamos, del Antiguo Testamento y encontramos en Isaías quizás el pasaje más emblemático donde habla Isaías respecto que el pueblo de Israel estaba haciendo mal el ayuno y les explica cómo debe de ser. Entonces Jesús retoma esto porque ocurre lo mismo. En sus tiempos, cuando Jesús estuvo en la tierra, los fariseos, los escribas, los saduceos, resumamos a todo eso como los religiosos del tiempo, de aquellos que se sentían que estaban más cerca de Dios, eh, habían hecho prácticas de ayuno, pero lo habían hecho de mala manera nuevamente o con un mal propósito, un propósito un tanto mezquino detrás de ello. Se usa el término hipócritas. No es la primera vez que Jesús usa el término hipócritas para referirse a los religiosos de la época, pero la palabra hipócrita debemos ponerla en cierto contexto. Porque cuando nosotros lo escuchamos hoy modernamente, pues es fácil decir, ah, es aquella persona que tiene doble moral, es aquella persona que no hace lo que dice, es aquella persona que se comporta de una manera delante de uno, pero le esconde lo que en realidad siente, cosas por el estilo. Pero en el tiempo que Jesús la utilizó, no era ese el concepto. O sea, Jesús vino a innovar en ese momento el uso de la palabra hipócrita. Si nos vamos a los textos antiguos, en los tiempos que Jesús usó ese término, un hipócrita era un actor del teatro griego y no era cualquier tipo de actor. Era un actor que usaba una máscara y ocultaba su identidad, ocultaba sus sentimientos, lo que sentía realmente no podía verse porque había una máscara.
Entonces Jesús vino y de una manera, a especie de analogía, dijo que los religiosos de ese tiempo eran como esos actores del teatro griego que fingían cosas que no sentían. Y fue donde les comenzó a llamar hipócritas. Claro, en aquel tiempo, tengamos en cuenta eso, cuando la gente escuchó a Jesús decir que los fariseos eran hipócritas, en realidad estaba diciéndoles, miren, ustedes son farsantes, ustedes fingen cosas que no hacen, o son personas, digamos, que usan una máscara y tienen doble moral. Eso fue lo que Jesús les quiso decir. Claro, entendemos que los religiosos de ese tiempo se sintieron ofendidos en primer lugar porque siendo judíos se les comparaba a los griegos en primer lugar y en segundo lugar porque Jesús literalmente les estaba diciendo farsantes o mentirosos. Bien, otro aspecto que hay que tomar en cuenta de esto es que habla de la última parte. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando se leen las versiones en español, pareciera que esto es una especie de ajusticiamiento, una especie de venganza, podríamos decir, o de que el que es malo que reciba el mal que merece, algo así podríamos ver. Pero Jesús nunca lo planteó con esas palabras. Quizás las palabras en español nos hacen pensar eso, de que ya tienen su recompensa, pareciera como quien dice, bueno, en la otra vida les vamos a dar palo a esos, pero no, es muy distante de esa idea. Lo que Jesús dijo es que ellos ya habían recibido su recompensa. ¿Qué significa? Que cuando ayunamos, ¿por qué hacemos el ayuno? Bueno, lo hacemos como muestra quizás de adoración a Dios. Hay diversos motivos por los cuales una persona puede ayunar, porque tiene una petición especial que Dios le cumpla, o simplemente porque quiere adorar a Dios a través del ayuno. Entonces, quedémonos con la idea esa, no la relacionemos a una petición o que queremos alcanzar un favor de Dios por medio del ayuno. Quedémonos con el hecho de que es una forma de adorar a Dios y de acercarnos más a Él espiritualmente hablando. Entonces, si ese es el propósito del ayuno, eso va a traer una recompensa a nuestras vidas. Pero los escribas, los religiosos del tiempo, los fariseos, estaban haciéndolo de forma que querían recibir gloria por su acción. O sea, no darle la adoración a Dios, sino ellos mismos ser adorados por los hombres. Que los hombres los viesen, que los viesen que estaban demacrados, que los viesen que estaban aguantando hambre, que estaban sufriendo por ayunar. Entonces Jesús dijo, bueno, estos ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Bueno, ya les dieron el crédito, ya todo el mundo los vio, ya dieron su show y ya recibieron su aplauso. Esa es su recompensa. Así que vamos a estar hablando de eso esta semana y hoy nos tomamos un poquito de más tiempo para conceptualizar en dónde está este versículo. Bueno, ahora, antes de ir a lo que vamos a ver en la clase de hoy, quiero que hagamos un pequeño listado les voy a preguntar y me hacen el favor de participarme con las siguientes ideas. Bye. En primer lugar, digámoslo así en nuestras palabras, vean, no es nada de buscar como de un diccionario, sino que a lo que nosotros entendemos. Entonces, yo les voy a preguntar ahorita por este término que va a estar siendo parte de nuestra jerga. Cuando hablamos de artificial, de algo artificial, ¿qué entendemos que es algo artificial? Así como nuestras palabras. No una definición de diccionario. ¿Qué es algo artificial? Buenas noches. Adelante. Para mí, creo que es algo como que no es, no sé, quizás como tan, bueno, si nos referimos a la inteligencia artificial, como que es algo no tangible o es algo que no es como natural, por decirlo así, creo yo. Me gusta más esa idea, no natural. Ujú. No, es algo no natural. Vale, gracias, Rocío. Quedémonos con esa idea. Veamos. Alexia, tiene la mano. Valentina, díganos. ¿Qué En, piensas? en mi caso, como dijo mi compañera Lucy anteriormente, siento que es algo también no natural o algo falso, o también si lo vemos como de otra perspectiva,
podría ser algo, digamos, como realizado por el humano. Va, vamos a Sí. dejarlo así. Muchas gracias. Creo que estas ideas nos van a servir para ilustrar el concepto de hoy en adelante. Vale, decimos que es algo no natural. Es algo no natural, es algo falso. Dijimos, no me quedé con la de no tangible porque hay cosas artificiales que sí son tangibles, ¿verdad? O sea, sí se pueden tocar. Quizás como lo dijo, ¿verdad? Rocío, sí, en el área, digamos, cuando hablamos de inteligencia, pues lo podemos explicar ahí, pero ahorita estamos con un concepto más genérico, ¿verdad? No necesariamente del tema que estamos en cuestión. Algo hecho por el hombre, ¿verdad? Que el ser humano lo ha hecho, correcto. Tendríamos ahí lo que es el concepto de artificial. Ahora, yo les pregunto, de las cosas que nos rodean, que son comunes para nosotros, dígame qué elementos podemos considerar que son artificiales. ¿Qué cosas artificiales nos rodean? Digámoslo de esta manera. ¿Qué cosas artificiales nos rodean? Denme ejemplos. Pues yo creo que casi todo, hay muchas cosas artificiales, hasta plantas tenemos ahora artificiales. Plantas Ajá. artificiales. Excelente. ¿Qué más hay artificial? ¿Mm? De lo que comemos, ¿qué hay artificial? También hay, no sé si esto cuenta como artificial, pero hay como animales que, no sé, les inyectan algo o los tratan para que quizás la carne tenga más proteína, algo así. Quizás ahí nos meteríamos como más en la genética, ¿verdad? Más cuestión como genética. Y de hecho, hasta hay semillas que están alteradas genéticamente en la actualidad, ¿verdad? Hay semillas, hay plantas que las pueden alterar igual que las especies vivas. Pero quizás ahí nos iríamos más al lado de la genética. Y creo que ahí hay una pequeña diferencia y es que miren, no sé si han escuchado algo, pero yo escuché hace tiempo a un científico cristiano que estaba rebatiendo con otros científicos que no eran cristianos, que eran ateos, digamos. Y le dice entonces, eh, el ateo le dice algo así, bueno, yo te puedo demostrar que Dios no existe porque nosotros somos capaces ahora de hacer vida. Y sabemos cómo es el genoma de las especies y nosotros hacemos vida. Y entonces el otro les contesta, el que es cristiano, les dice, bueno, con lo que me estás diciendo, estás dando cuenta de que Dios existe. Porque para llegar a eso, ustedes tuvieron que descubrir, como tú lo dices, el genoma humano, de las especies, de lo que sea. Pero si ustedes no tienen una célula madre, no pueden crear vida. Entonces, ¿quién hizo la célula madre? ¿De dónde vinieron? Y les rebatían en ese sentido. Bueno, es que la clonación y todas estas cosas, la genética, no podría estar avanzada si o sea, el hombre no puede crear una célula madre. Y eso está comprobado. El hombre, por más que lo que puede hacer es de una célula madre sacar otras cosas, pero necesita una base. O sea, necesita algo que exista para crear cosas. Ahí es donde va el punto. Dios no necesita de algo que exista para crear cosas. En cambio, el ser humano sí. El ser humano necesita cosas existentes para fabricar o crear nuevas cosas. Pero Dios puede crear o tiene esa facultad de crear lo que no existe. Y esa es la diferencia, digamos, entre ese pensamiento científico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ya hablamos de las plantas, pero creo que aquí quizás nos iríamos con cosas más sencillas, como por ejemplo hablar de colores. Hay colores artificiales y hay colorantes artificiales propiamente. Bien. O sea, podríamos hablar de colorantes que los consumimos, que no son naturales y que allí nos dicen, las etiquetas de lo que fabrican nos dice rojo 40, amarillo tal,
y sabemos que eso es algo artificial, no es natural. También podríamos decir que hay saborizantes, hay sabores artificiales. Los caramelos, las paletas y todas esas cosas, golosinas más que todo, las fabrican con saborizantes artificiales. Entonces podemos hablar de plantas, podemos hablar de colorantes, podemos hablar de saborizantes y podríamos seguir extendiendo la lista de cosas que no son naturales, de cosas que son hechas por el hombre para recrear algo que existe en la naturaleza. Ese es el concepto que vamos a llevar a la parte de artificial. Lo artificial es todo aquello que no es natural y que busca recrear algo que existe en la naturaleza. Bien. Ahí podríamos entrar a hablar de otras cosas. Por ejemplo, podríamos hablar de implantes. Todos los implantes que se utilizan a nivel del cuerpo, ya sea implantes porque se quiera hacer reconstrucción de alguna parte del cuerpo o implantes que son simplemente por, digamos, vanidad, son desarrolladas de manera artificial. ¿Eh? Implantes dentales, implantes incluso de piel, ya no se diga esos injertos que hacen en el cuerpo, ¿verdad? Para aumentar el busto, para aumentar las pompis, que quizás son más comunes en mujeres, pero hoy en día también los hombres ya le entraron a eso. Bien, entonces tenemos muchas cosas que son artificiales y de manera general, digamos, lo artificial es todo aquello que no es natural y que el hombre lo ha elaborado, lo ha creado con el propósito de sustituir a lo natural, que sí es mejor que lo natural. Eso es lo que vamos a hablar el día de ahora. Estas preguntas las he traído para que podamos introducir a un personaje. Este personaje es este señor que tenemos aquí en pantalla. Vamos a ir a ver algo de su biografía de acuerdo a Wikipedia. El señor se llamaba Nicolas Tinbergen. Era, bueno, anteriormente se les decía holandeses a ellos, ¿verdad? Hoy se les dice neerlandeses a quienes vienen de los Países Bajos. Ahí fue donde nació y fue un científico, ¿verdad? Que recibió, miren, nada más y nada menos que el título del padre de la etología, que es una ciencia que tiene que ver con biología, pero también con cuestión psicológica, es decir, el comportamiento de especies propiamente de los animales. Recibió un premio Nobel en el área de medicina, ¿verdad? Aquí nos dice cuándo lo recibió y pues es un científico, digamos que muy reconocido, aunque quizás no tan conocido. Es reconocido pues por las entidades que saben de su trabajo, pero conocido por el resto del mundo quizás no mucho, ¿vea? Porque imagino que para ustedes quizás es primera vez que van a oír hablar de este señor, del famoso Nico Tinbergen. Famoso, entre comillas, porque no conocemos mucho su trabajo, pero realizó un trabajo muy importante y que lo vamos a asociar a esa parte de lo natural y lo no natural. ¿Qué, qué hay en medio de esas cosas? Bueno, eso nada más para presentar quién es él, ¿vea? O quién fue, qué fue lo que hizo. Pero lo que nos importa aquí es ir a hablar acerca de de hecho hay una obra, ¿verdad? Hay un libro donde él estudia que lo denominó como el comportamiento de las especies, algo así es el título, digamos, al traducirlo. Eh, o el instinto de las especies, algo así es. Él hizo muchos experimentos y lo hizo con animales, debemos de saber. No piensen que fueron experimentos donde los animales eran maltratados, ni por cerca. El propósito de él era describir el comportamiento de estos animales, el comportamiento de las especies. Y allá por el 51, 52, él vino y creó, digamos, esta obra, porque es un libro, de hecho, donde él recopiló toda la información. Uno de sus experimentos trabajó él con un pez. Aquí está el nombre, digamos, del pez. Es conocido como un pez espinoso.
Es un pez común, digamos, allá en Europa. Lo que él hizo fue dar estímulos y creó un concepto que se llama superestímulo. Él decía, miren, la naturaleza, los animales y el ser humano comparten algo en común, y es que respondemos a estímulos. Estos estímulos son respuestas a lo que nos exponemos o a lo que nos rodea. Entonces, existe un estímulo y una respuesta que es casi natural. Es lo que conocemos como un instinto. Bien. A veces los animalitos, decimos, actúan por instintos y no saben lo que están haciendo, simplemente actúan por un instinto. Algunos dirán, bueno, pareciera que los animales desarrollan cierto tipo de inteligencia. Y otros dicen, no, no es inteligencia, es una respuesta instintiva. Que reaccionen de esa forma obedece a que en sus genes, en su genética, ellos heredaron rasgos que les dicen cómo deben de actuar ante ciertas situaciones, pero es algo más fisiológico, algo más a nivel de reacciones químicas en su cuerpo que otra cosa. Lo más clásico para ilustrar esto es el famoso apareamiento. Las especies se aparean y el apareamiento es un estímulo que responde a los instintos de la naturaleza de reproducirse. Bien, cuando lo llevamos, por ejemplo, al caso del ser humano, pues ahí intervienen cosas diferentes, digamos. Pero está comprobado que hay cierta atracción entre macho y hembra en las especies, incluyendo al hombre. Atracción que no necesariamente va a ser generada por la interacción de ellos, sino por componentes físicos, como por ejemplo las famosas feromonas. Pero bien, el punto no es hablar ahorita del hombre, el punto es hablar ahorita de la naturaleza. Entonces, este señor hizo un experimento que lo han replicado en otras ocasiones. O sea, los experimentos que él hizo con estos animalitos se pueden replicar. En sí, o sea, lo que hizo Timberger fue experimentar con estos peces y ponerles supraestímulos. Entiéndase por supraestímulos cosas que fueron creadas por él. O sea, él hacía unas pequeñas figuritas de peces que se parecían a estos peces, las hacía como de madera, ¿verdad? Y tendía a pintarla de diferentes colores. Vea, y fue haciendo varias pruebas con los colores. Y para no tardarme mucho en esto, quiero que veamos este video que está dentro de esta página. Lo que han hecho los señores de esta página es replicar, o sea, volver a hacer el experimento de Timberlake. En el tiempo que los hizo no quedaron así grabados como en video, hay fotos más que todo. Pero aquí lo han replicado con estos peces. Entonces, veamos qué es lo que pasa acá. Vean, ahí están los peces. Están, digamos, como es el pez normal, así sin color, ese sería lo más cercano al pez normal. Eso ya es artificial. ¿Bien? Y ese otro también. Ya son con formas diferentes y veamos qué es lo que pasa cuando estos interactúan con el que está vivo. Bien, parece no interesarle, ¿verdad? Al otro pececillo. Parece que como que no hubiera nada. Se da cuenta que ahí hay algo, pero no le llama la atención. No hay respuesta. Ahí está, vemos que no hay, el estímulo está ahí, pero no hay instinto. Ahora ya está el pececito y ahora le van a poner este otro que es más grande y miren, y es más rojo. Inmediatamente lo vio, su instinto le dice, ve tras de él. Y acercan uno, o sea, siempre más grande, quizás con menos proporción de rojo, pero el estímulo es similar, vea como ir detrás de él. Cualquiera pensaría que lo está atacando, que es como una respuesta instintiva a atacarlo. Sin embargo, Timberger no lo hizo de esa manera. Timberger dijo de que esto era la reacción que tenía el macho al estar en la época de apareamiento. O sea,
Esta era la respuesta del pez ante lo que eran las hembras. El primero es el que más se asemeja a la naturaleza. Es el más parecido a lo natural. Los dibujos, los trazos que han hecho, lo han tratado de hacer muy parecido al pez natural, pero no tiene nada de rojo. Sin embargo, a los otros dos le pintaron el vientre rojo. Ese vientre rojo, ¿verdad? Era más atractivo para los peces, a pesar que no era un pez real. Incluso aquí no está, pero Timberger en su libro nos narra que él experimentó con hembras vivas, o sea, poner el macho frente a la hembra y que sí había reacción, ¿verdad? Pero que los machos se alborotaban más cuando veían a ese pez que era de madera, a ese pez artificial, que con la propia pez, digamos, real. O sea, el macho trataba más de aparearse con aquello artificial que con lo que era natural. De ahí, no, ese no fue el único experimento que él hizo. Hay otro experimento que realizó este señor que lo hizo con unos huevos. Vamos a ver, esa es la foto más conocida, digamos, y de hecho, creo que por ahí hay una portadilla de la investigación que él hizo, que es esta que está acá, ¿verdad? Del libro, digamos, donde se encuentra toda su investigación, que es este, el estudio del instinto, y trae como referencia a estas aves y a esos huevos. Y este fue otro experimento que él llevó a cabo. Aquí lo estamos viendo, digamos, en estas imágenes con esos huevos, ¿verdad? De estas aves. Y lo que hacía el señor este era agarrar como rocas, ¿verdad? Que tuvieran la forma de un huevecillo y pintarla con colores mucho más atractivos o unos círculos propios de esa ave, ¿verdad? Unas manchas que dejan el huevo que fuesen más llamativas. Y en el experimento resultaba que estas aves, ¿verdad? Iban a querer empollar los que no eran sus crías, los que eran falsos, los que no eran reales. Y trataba pues de empollar a esos que no tenían forma en la cual se desarrollase la vida. Y no solo eso, hay otro que hizo con una mariposa, ¿verdad? Con una especie de mariposa en la cual engañan las mariposas. No recuerdo qué especie era de mariposas, pero resulta ser que Timberger descubre que estas mariposas respondían más a un objeto que él crea como un cilindro, como que piensen en un tubo, ustedes con los colores de la mariposa dando vuelta o girando, tenía la capacidad de girar, y claro, entre más rápido giraba, los colores llamaban más la atención. Y entonces esas mariposas, los machos, preferían ir a parearse con eso que con sus, digamos, parejas, por así decirlo, o las mariposas hembras. Entonces, él descubrió estos patrones y les denominó supraestímulos. Los supraestímulos los definió así porque eran estímulos naturales llevados a la exageración. O sea, donde la mano del hombre había intervenido sobre la naturaleza para modificar esas propiedades que la naturaleza tiene. Los colores, los patrones, las formas de lo natural llevar a que fueran mucho más llamativos. La única forma en la que esto podría ser más llamativo es que el hombre interviniese, que el hombre metiera su mano en la naturaleza. Esto que él descubrió tiene que ver con la parte artificial. Miren, hoy encontramos, bueno, quizás habrán personas que no, habrán personas que sí. Habrá algunos que somos meros raros con ciertas cosas y otros que no. Hay personas que prefieren ver las cosas artificiales, prefieren las cosas artificiales que las cosas naturales. Si nos vamos a los sabores, hay personas que dicen, yo prefiero el sabor artificial del chocolate que el chocolate propio, o prefiero el sabor artificial de la fresa que la fresa propia, porque es más dulce.
y la fresa es ácida y si me le echan algo que más o menos sabe a fresa, es como un dulce. O cosas por el estilo. Hay otros que dicen que no, vea, que prefieren lo natural a lo artificial. Lo mismo pasa a veces con ciertos sabores, ¿verdad? Las personas prefieren los sabores que se han creado artificialmente a los sabores naturales o los colores. La vez pasada estaba visitando una de esas tiendas donde venden postres y me quedé admirado de la cantidad de colores que hay hoy ya preparados, de colorantes artificiales para comida, para pasteles, que ya vienen preparados. Sí, es prácticamente como una paleta, ¿verdad? Donde hay como esos, como cuando pensamos en estos plumones o lápices de color que vienen en un estuche y donde vienen todos los colores, ¿ve? Igual hoy, así todos los colores para que uno solo escoja cuál colorante quiere echarle al postre o a lo que va a fabricar. Y claro, las personas sienten más atractivo hacia esos colores que son artificiales a los colores naturales. Vemos ahí a veces que están preparando alguna cosa y dice alguien, no, yo voy a usar para rojo, voy a usar remolacha, que es el color natural rojo y vemos el rojo artificial y es más bonito el rojo artificial, es más intenso, dice la gente. El otro casi no tiene color. Resulta ser que en el ser humano se da esto. Timberger lo planteó a nivel de los animales, pero esto ha traspasado a nivel de los seres humanos. Hoy preferimos un color de dientes que no es el color natural. La gente quiere los dientes ultra blancos y por eso hay tratamientos de blanqueamiento dental. Bien. Yo no digo que no está mal, digamos, tratarse los dientes si uno se los manchó por el consumo de algún medicamento o el consumo de alguna cosa de estas adictivas, ¿verdad? Como el cigarro. Pero si a eso nos vamos, nos damos cuenta que hoy en día hay personas que vienen y que su color natural, o sea, el esmalte de los dientes naturalmente tiende a ser no blanco blanco, es como un blanco hueso, un tanto amarillento, no mucho, pero sí un poco. No es normal esos dientes de color ultra blanco, pero la gente eso quiere. eh. Vamos a hablar de los implantes, ¿verdad? Lo que se ponen, digamos, en los pechos, en las caderas, a reducirse el abdomen, todas esas cosas. No es natural. Sabemos que no es natural, pero así lo prefiere. Bien. Así que es el prototipo que se nos ha metido de la figura de una mujer que tenga que estar esculpida por las manos de un cirujano. Vamos a hablar de los ojos, los lentes de contacto. ¿Cuál es el propósito? Tener los ojos del color que no son los míos naturalmente. Y eso que no nos metemos aquí a hablar de otras cosas, ¿vea? Pero hay temas que subiditos de tono que podríamos decir, bueno, ¿y hasta dónde llega, digamos, la situación en el hombre de querer preferir las cosas que no son naturales sobre las que son naturales? Y llega el punto que el mismo hombre, ¿verdad? El hombre sobre el hombre, en el sentido de que, bueno, si vamos a vender algo o la gente necesita algo, creémoslo, ¿verdad? Antes era natural, hoy creémoslo. Creémoslo y aunque sea artificial, la gente lo va a comprar. Entonces, cuando hablamos de inteligencias artificiales, no podemos dejar de tener esta idea. Y es que, de algún modo, la teoría de Nicholas Tinberger de los supraestímulos ha llegado hoy a la parte de la tecnología. Porque va a llegar un momento en el que, como vamos, algunos dicen que las inteligencias artificiales van a superar al hombre. Cuando ese punto alcance, sin duda estaremos ante esa situación. El hombre va a preferir, me refiero a usted o a mí o a los que nos rodean, vamos a preferir que nos dé una clase, una inteligencia artificial, a que nos la dé un profesor. Vea, que nos dé una enseñanza o que nos dé, digamos, algo, que nos explique algo, una inteligencia artificial, a que nos la explique otra persona.
puede llegar hasta ciertos puntos, puede ir más allá. Voy a preferir decirle a una inteligencia artificial que quiere escuchar una predicación al estilo de X o Y predicador que escuchar al predicador original. O sea, hasta ese punto puede llegar. Puede llegar al momento en el cual vamos a preferir lo que es artificial, en este caso las inteligencias artificiales, por encima de la misma inteligencia humana. ¿Por qué lo decimos? Porque es una tendencia que parece estar intrínseca dentro de nuestro ser. Es decir, si el señor Tinkerberg lo descubrió en animales y esto se partiendo de la idea que el hombre es un animal, el hombre también tiene ese comportamiento. Lo acabamos de demostrar con pequeñas cuestiones. Preferimos lo artificial o lo natural. Aunque sabemos que nos hace daño, aunque sabemos que es lo que va en contra de la naturaleza, existe eso que nos lleva a querer ir por cosas que son en contra de lo natural. Entonces, las inteligencias artificiales van a llevar el mismo rumbo de aquí a algunos años. Entonces, traer a colación los datos de ese señor es para que reflexionemos un poco de eso. Existe esa tendencia en el ser humano, y está comprobado, de querer más o desear más, apetecer más lo que es artificial a lo que es lo natural. Y pues cualquier día pareciera que es como ir en contra de las leyes de Dios, porque es como quien dice, bueno, prefiero lo que ha hecho el hombre a lo que ha hecho Dios. Prácticamente es como ponerse en ese dilema a nivel, digamos, ya espiritual. Pero las inteligencias artificiales no cabe duda que llevan ese mismo comportamiento. Va a llegar un momento en el que el ser humano va a preferir estar delante de una inteligencia artificial a estar delante de una persona. Y en términos, por ejemplo, de atención al cliente, ya se está dando eso. Hay muchas personas que hoy prefieren interactuar con un chatbot en donde están introduciendo opciones, ¿verdad? Y qué es lo que le da y qué opciones le da, a estar hablando con una persona por teléfono que le va a tener ahí. Permítame un momentito más, espéreme en línea, no se vaya a ir. Y que le va a poner la musiquita de atención al cliente que tenga la central, digamos, de telefonía. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí el día de ahora, ¿verdad? Espero que les haya resultado interesante esto y que veamos esa como correlación, ¿verdad? Entre inteligencias artificiales y la investigación de este señor. Les voy a compartir la página web que vimos ahí en el grupo por si tienen interés en revisar un poco más o en estudiar un poco más respecto de lo que es los supraestímulos. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta buenas mañana. noches. Igualmente, feliz noche.